Secrets and Mask, capítulo 11, Cachorro de León. 10 de enero. La felicidad se puede encontrar incluso en los momentos más oscuros, había dicho Dumbledore una vez, si uno recuerda encender la luz. Hermione había repetido ese discurso 1000 veces desde el comienzo de la guerra. Al principio, a menudo lo usaba como punto focal. La frase la aterrizó. La sacó de la oscura dirección que sus pensamientos solían tomar y le dio fuerza. La usó para arrastrarse a través de las batallas, para recordarle que la Orden sí podría ganar esta guerra. Había luz al final del túnel, solo necesitaban mantenerse fuertes, aguantar. Repitió la frase cuando arrastró el cadáver de Charlotte Sheldon a través de un edificio en llamas, esquivando por poco las maldiciones verdes que se disparaban a su alrededor. Lo repitió cuando Johnson Aldo murió en sus brazos 2 años después de la guerra y lo repitió cada vez que la Orden quemaba el cuerpo de otro soldado caído. Era una frase que Hermione conocía bien, pero incluso ella tenía que admitir que Dumbledore no podía haber imaginado cómo resultarían las cosas. Se preguntó si él seguía siendo tal alegre y optimista sobre el futuro si hubiera podido ver cómo los cuerpos se amontonaban en las calles, si supiera cuántos niños morían en el primer año o supiera cuántos de sus amados estudiantes le darían la espalda unos a otros y asesinarían a sus amigos en el campo de batalla. El mundo se había convertido en un lugar mucho más siniestro desde que pronunció ese discurso. No había una linterna lo suficientemente fuerte como para desterrar ese tipo de oscuridad que había eclipsado el mundo desde su muerte. Algunos lugares ya no estaban destinados a brillar, ya no estaban destinados a disfrutar de la luz y sentir el calor de ese fuego. Simplemente estaban contaminados ahora. Toda la luz se había extinguido y no había dejado nada más que un interminable mar de vacío en su lugar. Si Hermione había descubierto que había perdido el significado de la frase a lo largo de los años. A medida que avanzaba la guerra, los cadáveres se amontonaban. Le resultaba cada vez más difícil relacionar las palabras, pero ahora, mientras miraba por la ventana y observaba a Astoria y Blaise deambular juntos por los jardines tomados de la mano con una sonrisa en sus rostros, se dio cuenta. Se encontró recordando las palabras tranquilizadoras de Dumbledore. A pesar de todo, a pesar de la guerra, la decadencia y el estado del mundo, se habían encontrado. Hermione nunca había creído en las almas gemelas. Siempre pensó que la idea de que una persona encajara perfectamente con otra era ridícula y francamente infantil. La idea que dos almas que eran tan innegablemente adecuadas eventualmente se encontrarían, incluso en las circunstancias más ridículas y extravagantes, siempre había parecido absurda, incluso cómica. Tal vez fue la parte lógica de su cerebro. Siempre se basó en pruebas y en hechos para comprobar una hipótesis. O tal vez la guerra la había vuelto cínica. Cualquiera que sea la razón de su terquedad, nunca se había disuadido desde que las creencias sobre el asunto. No cuando había visto a Harry y a Ginny tomar sus votos. No cuando Luna y Neville habían tenido su primer hijo o cuando Ron protestó por su inocencia y declaró que no era culpa suya enamorarse de Romilda. Simplemente estaban destinados a hacerlo. No importa cuál conmovedores hayan sido los momentos, Hermione todavía no creía en las almas gemelas. Esas parejas eran claramente adecuadas el uno para el otro. Se amaban profundamente y morirían para proteger a su pareja, pero ¿estaban destinadas a estar juntos? No, no a la manera de pensar de Hermione. Hermione pensó en sus creencias sobre las almas gemelas. Eran inamovibles, inmutables, hasta que vio la forma en la que Blaise y Astoria estaban juntos. Su devoción mutua no se parecía a nada que Hermione hubiera visto antes. No solo se amaban, eso ni siquiera comenzaba a rascar la superficie de cómo se sentían. Casi parecía insultante referirse a ellos de esa manera. Era como si su pareja fuera el centro de todo su universo. Si Astoria era el corazón de Blaise, entonces Blaise era su sangre.
ambos vitales para la supervivencia de uno, pero incapaces de existir sin el otro. Se necesitaban el uno al otro. Hermione sonrió mientras miraba a Blaise hacer girar a su esposa en un círculo. Acercó su mano a su boca y depositó un delicado beso en sus nudillos enguantados. La nieve se arremolinó bajo la falda negra de Astoria mientras agarraba la cara de su esposo y sellaba sus labios. Lo había visto casi todos los días desde que regresaron a la mansión. Para empezar, Hermione pensó que la novedad podría desaparecer después de unos días, que se cansarían el uno del otro y que sus demostraciones públicas de afecto desaparecerían. Lo contrario no podía haber sido más cierto. En cambio, lo recordaron a Hermione y a un par de adolescentes enamorados, manos siempre firmemente entrelazadas, labios aún más firmes, juntos, casi nunca separados y siempre riendo. A pesar del desdén que Hermione sentía por Blaise, ni siquiera ella podía negar que el amor que tenían el uno por el otro tenía cierta calidez y luz a sus oscuros pasillos en la mansión. Hermione había aprendido mucho sobre Astoria desde el primer encuentro. Había aprendido que la rubia siempre estaba impecablemente arreglada. Su cabello y maquillaje eran perfectos, y siempre estaba vestida como si necesitara asistir a un baile o gala en cualquier momento. Había aprendido que Astoria tenía un gusto maravilloso para la moda. En una inspección más cercana, la ropa con la que había abastecido el guardarropa de Hermione era perfecta, y se veía tremendamente cara, la mayoría con etiquetas escritas en francés o en italiano. La ropa no parecía tan ofensiva o aterradora ahora que sabía que Malfoy no la había tocado, así que Hermione la había estado usando todos los días. Ella solo eligió prendas sencillas, vaqueros de mezclilla, muggle, camisetas y cardigans largos de lana, que eran tan suaves y cálidos como se imaginaba que serían. Todavía conservaba su uniforme de la misión a salvo debajo de su cama. No podía soportar separarse de él por completo. Su negativa a usar el acogedor baño de cobre se había derretido tan rápido como su negativa de cambiarse de ropa, y ahora había agregado otra nueva actividad a su rutina diaria. Un baño nocturno, lleno de exquisitas sales aromáticas y lociones. El primer baño había durado un total de 45 segundos. Ella no había sido capaz de sentarse allí por más tiempo. No podía soportar bajar la guardia ni un segundo más, sin importar cuántas veces había repetido que estaba a salvo y que nadie iba a interrumpir. En un segundo intento logró 1 minuto. La noche siguiente 2 y luego 3. Para la cuarta noche pensó que si Malfoy iba a irrumpir en el baño mientras ella estaba desnuda, ya lo habría hecho, así que comenzó a relajarse. Todavía le resultaba imposible desconectarse de verdad y hundirse en las burbujas que la rodeaban. Hermione también se había enterado de que Astoria tenía un gran interés en la magia curativa y pociones restauradoras. Había un gran edificio en el ala derecha del territorio que estaba separado de la casa y Astoria lo había convertido en una unidad de almacenamiento de pociones con varios calderos y estaciones de trabajo. Dentro del edificio estaba húmedo y oscuro, y estaba lleno de estantes sobre estantes, de cada ingrediente y poción que Hermione pudo pensar. Hermione encontró a Astoria y a su esposo encerrados dentro casi a diario, mimando los ingredientes y el pergamino con un caldero hirviendo a fuego lento entre ellos. Lo que sea que estaban tratando de cocinar olía increíblemente dulce o terriblemente amargo, dependiendo del día. Astoria siempre le ofrecía a Hermione una sonrisa amable cuando entraba y preguntaba si quería unirse a ellos. El ceño fruncido de Blaise le hacía que Hermione, de hecho, no era bienvenida a hacerlo. Ella siempre se negaba cortésmente. Había aprendido que las manos de Astoria solemnemente nunca estaban vacías. La pequeña rubia siempre agarraba una copa de vino entre sus dedos bien cuidados, ya sea rojo, blanco o una petaca de plata si estaba afuera. Hermione había supuesto que estaban llenos de café o té para empezar, solo algo para calentarse las manos, pero ya no estaba tan segura. Y aprendió que, al igual que Hermione, a Astoria también le gustaba pasear por los terrenos de la propiedad todos los días.
Sin embargo, a diferencia de Hermione, Astoria nunca lo hacía sola. Algunos días Theo la escoltaba. Hermione se había topado con ellos el martes en el pasillo fuera de su habitación. La pareja tenía los brazos entrelazados y susurraban y reían entre sí mientras pasaban junto a Hermione. Astoria tenía una copa de vino tinto en sus manos ese día. La mayor parte del tiempo Blaise la acompañaba. Hermione casi había golpeado a la pareja fuera de la cocina principal el jueves. Astoria sonrió dulcemente y preguntó si quería unirse a ellos para tomar una copa. Blaise había entrecerrado los ojos hacia ella. La rubia tomó el vino blanco ese día. Sí, Hermione había aprendido mucho sobre Astoria desde su regreso a la mansión, pero sentía que había aprendido aún más sobre Malfoy. De hecho, era algo extraño observar la forma en que él y Astoria estaban juntos. Hermione los había visto caminar juntos innumerables veces durante la última semana. Caminaba con Malfoy casi tan a menudo como lo hacía con su esposo. Sus brazos siempre estaban unidos cada vez que Malfoy la escoltaba, y Astoria a menudo apoyaba la cabeza en su hombro, la parte que podía alcanzar de todos modos, mientras hacían sus rondas. Su relación le recordó a Hermione a un hermano y a una hermana amorosos. Había una ternura en Malfoy cada vez que estaba con ella, una amabilidad que Hermione nunca había visto en él. Él fue gentil en la forma en la que manejó, en la forma en la que sus ojos brillaron levemente mientras hablaban, y en la forma en la que tomó su mano para ayudarla a subir cualquier escalera o pendiente leve de una colina como si ella no fuera capaz de subirlo sin ayuda. El hecho de que Malfoy tuviera un hueso amable en su cuerpo, incluso uno minúsculo, había conmocionado a Hermione hasta la médula. La primera vez que vio a Malfoy tomar la mano de Astoria y ayudarla a levantarse del sillón de cuero en la que estaba sentada, la mandíbula de Hermione casi tocó el suelo. Ella estaba tan sorprendida, pensó que era tan fuera de lugar para él que inmediatamente lo confundió con un truco de la luz, porque si había algo de lo que estaba segura por encima de todo, era de que Draco Malfoy no poseía una gota de ternura o bondad humana en sus venas, ni siquiera una. Sus venas se secaron de cualquier calidez o gentileza. Lo había hecho durante mucho tiempo, pero luego había presenciado que algo similar sucedía al día siguiente y luego al día después de eso. Todos los hombres eran increíblemente delicados con Astoria. Todos la trataran como si fuera de cristal. Y nunca la dejaban sola por mucho tiempo, pero había algo diferente en la forma en que Malfoy la trataba. Era protectora, como si el mundo fuera un lugar demasiado peligroso para alguien como Astoria, y necesitara estar protegida de los peligros del exterior. Pasaron una exasperante cantidad de tiempo sentados en el banco bajo el cerezo de flor, el que rápidamente se había convertido en el favorito de Hermione, el lugar más tolerable de la propiedad. Los encontraba allí a menudo, acurrucados juntos y compartiendo lo que fuera que había en ese misterioso frasco en sus manos. Malfoy siempre tenía un cigarrillo en la boca mientras se sentaba en el banco y hablaban, y le tomó casi todo el autocontrol que tenía Hermione para no pedirle uno. Esperaba que él no se diera cuenta de la forma de que ella siempre abandonaba rápidamente los alrededores cada que tenía uno en la boca. Astoria no se reía tanto como Malfoy, como Nott o Sabini. Sus conversaciones siempre se veían mucho más serias, pero él siempre tenía una pequeña sonrisa en las comisuras de los labios cuando estaban juntos. Durante sus caminatas, Astoria a menudo soltaba repentinamente sus brazos y se paraba frente a Malfoy, bloqueando su camino y obligándolo a detenerse y mirarla. Hermione miraba desde su ventana mientras tomaba su rostro entre sus manos. Malfoy tenía que agacharse un poco para permitirle hacerlo, antes de que Astoria le dijera algo. Hermione nunca pudo distinguir qué era, pero Astoria siempre tenía una mirada severa en su rostro cada vez que esto sucedía. Sus ojos siempre estaban ferozmente determinados, sus cejas siempre fruncidas en medio.
Malfoy sacudía la cabeza hacia ella y luego volvían a unir sus brazos y continuaban como si ese extraño intercambio nunca hubiera ocurrido. Hermione se moría por saber lo que decían. Se moría por saber, porque sus conversaciones siempre parecían tomar estos giros y... «Nunca te tomé por mirona», susurró una voz baja a su lado. Estaba mucho más cerca de lo que Hermione esperaba, lo suficientemente cerca como para sentir su aliento en el cuello mientras hablaba, y lo repentino casi la hizo caer de su posición. Se dio la vuelta para encarar a Malfoy. Tropezó con sus propios pies mientras se tambaleaba hacia atrás y trataba de dejar el mayor espacio posible entre ellos. Él sonrió, cruzó los brazos sobre su pecho y se apoyó en el armario, estudiándola. Estaba vestido con su túnica de mortífago, pero hoy parecía limpia, sin manchas carmesí como solía ser. «Alguien está un poco nerviosa hoy». Él arqueó una ceja. «¿Necesitas algo para calmar tus nervios?» «No estoy nerviosa», escupió. Su rostro se torció en una mueca mientras trataba de calmar la forma en que su corazón latía violentamente en su pecho. «Me acabas de asustar. Deberías aprender a tocar». Sus palabras murieron en su lengua cuando él metió la mano en su túnica y sin decir palabras sacó un paquete de cigarrillos. Sintió que se le secaba la boca cuando él colocó uno en su boca y lo encendió con la punta de su varita. Cerró los ojos con fuerza mientras inhalaba y luego inclinó la cabeza hacia el techo mientras la nicotina llegaba a sus pulmones. Estaba completamente expuesto así. Cada centímetro de su pálida garganta estaba a la vista y ansiaba ser rebanado. Si tuviera un arma lo habría hecho con mucho gusto. Cuando exhaló lentamente, se vio envuelto en una espesa capa de humo gris que lo cubrió como un halo siniestro. Malfoy sonrió cuando la miró de nuevo, dándole ese característico levantamiento de cejas cuando vio que sus manos se convertían en puños. Joder, había notado su debilidad por los palitos diminutos. El cabrón presumido. Mantuvo sus ojos en los de ella mientras tomaba otra calada, y el estómago de Hermione se retorció cuando dio un paso hacia ella. Se obligó a no retroceder. Se obligó a permanecer clavada en el lugar mientras él se acercaba. Él se detuvo cuando sus pechos estaban casi juntos, cuando ella tuvo que levantar la barbilla para mirarlo a los ojos y luego soltó el aliento que había estado aguantando, y el humo la golpeó como una pared de ladrillos. Su rodilla estaba casi torcida. La nicotina se apoderó de ella y... Joder, era indescriptible. Sabía que echaba de menos fumar. Siempre era lo único que calmaba sus nervios por completo y probarlo contra su lengua era casi eufórico. Agua en la boca. Sus ojos se pegaron a su boca, incapaz de apartarlos, cuando el extremo del capullo se encendió cuando él tomó otra larga calada. Se quitó lentamente el cigarrillo de la boca y después de haber soltado otro aliento embriagador que hizo que sus párpados se agitaran, le tendió la mano y le ofreció el cigarrillo, provocándola con eso. Sabía que ella no iba a aceptarlo. Sabía que preferiría empujar un atizador de fuego al rojo vivo por su garganta que envolver sus labios alrededor del mismo capullo que él tenía, sin importar cuánto lo deseara. No importaba lo seca que corriera su boca y lo mucho que le picaran los dedos por arrebatárselo. No lo aceptaría. Estaba siendo cruel otra vez, burlándose de ella. Solo que podía, incluso después de todos estos años, seguía siendo un matón. Se alejó de él, lo necesitaba. Podía sentir que su determinación se debilitaba cuanto más tiempo permanecía en la tentadora nube de humo que había creado a su alrededor. Se pasó una mano por el pelo y empezó a caminar por la habitación contando hacia atrás desde el 100 en su cabeza mientras se esforzaba por calmar el martilleo de su corazón. «¿Cómo va el plan de escape?», preguntó después de unos momentos de silencio. «Vete a la mierda», escupió con los dientes apretados. Se instaló en la percha, su percha, y se recostó casualmente contra el cristal de la ventana para observar su paso.
Él estaba jugando con ella, jugando con su comida, dejando que su pánico e irritación bailaran a través de su sangre antes de ir a matar a irrumpir en su mente. Se había dado cuenta días atrás que parecía tener más éxito accediendo a sus recuerdos si la irritaba primero. Descubrió que las puertas de su mente eran una fracción más débiles si él se metía debajo de su piel antes de intentar abrirse camino a través de ella. Por lo general, ella era capaz de mantener la calma. Por lo general, ella sabía lo que él estaba haciendo y podía pensar en ello y evitar morderlo y darle lo que él quería, aunque no hoy. Él había aprovechado su debilidad oculta por los pequeños palitos de cáncer y ahora lo estaba usando para su ventaja. ¿Tienes alguna brillante idea de cómo vas a matarme? Vete a la mierda. Dio otra larga calada. ¿No? ¿Nada? Preguntó. La exhalación abanicando otra embriagadora pared de nicotina en su dirección. Se obligó a seguir paseando por su dormitorio. Estoy decepcionado. Pensé que tu brillante mente ya habría encontrado una manera de cortarme la garganta. Jódete. ¿Alguien no está muy amigable hoy? Dio una calada final y arrojó el capullo por la ventana. Se puso de pie y se enderezó la túnica y mantuvo la boca cerrada en la última exhalación, lo que provocó que el humo saliera de su nariz. ¿No se supone que los Gryffindor son amables y valientes hasta el extremo? Pensé que esa era la razón por la que tantos de ustedes mueren en el campo de batalla, incapaces de evitar que su complejo de héroe brille. No puedo decirte cuántos de tus amigos rojos y dorados he eliminado a lo largo de los años. ¡Suficiente! Él sonrió cuando ella se giró para gritarla. ¡Oh, la leona tiene colmillos! Solo espera hasta que recupere mi magia. Se obligó a pararse directamente frente a él y contuvo la respiración. Trató de ignorar la deliciosa forma en la que el humo se adhería a su túnica. Verás lo afilados que son mis colmillos cuando te arranquen la garganta. La comisura de sus labios se crispó cuando sacó su varita. Créeme, Granger, no puedo esperar para verte intentarlo. Vamos, sangre sucia, se bufó Malfoy desde la puerta, su rostro torcido en esa desagradable sonrisa que siempre usaba mientras agarraba el marco. No tenemos todo el día. Tengo algunos de tus amigos encerrados que se mueren por ser torturados. ¿O podrías simplemente irte a la mierda? Hermione siseó desde el otro lado del pasillo blanco. El corredor lucía irreconocible de lo que tenía hace semanas. Las paredes blancas, una vez prístinas, estaban carbonizadas y quemadas en algunos lugares, debido a los esfuerzos de Malfoy por forzarlas a abrirse. La mayoría de los marcos estaban vacíos ahora. Las puertas habían sido arrancadas de sus bisagras y dejando nada más que un oscuro abismo en su lugar. No volveré a pedirlo. Sus dedos tamborilearon contra el marco de madera. Su irritación creció a través de su desafío. Ven, o te arrancaré tus lindos ojos y los mostraré en mi chimenea. Hermione cuadró los hombros. ¿Sabes que todo lo que me haces aquí no es real? Malfoy suspiró y se apartó del marco de la puerta. Caminó hacia ella con los hombros caídos y depredadores. Se detuvo cuando estuvo directamente frente a ella, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el frío de su cuerpo. Se obligó a no apartarse de él. Se le aceleró el pulso mientras él la estudiaba durante unos segundos. Sus fríos ojos grises eran duros como la piedra, cuando se deslizaron sobre su cuerpo, diseccionando cada movimiento nervioso de su mano y cada surco en su frente. Lo sé. Llevó su mano a su cara lenta y suavemente, como si estuviera a punto de colocar un rizo perdido detrás de su oreja, solo para agarrar un puño de su cabello. Inclinó la cabeza hacia arriba para mirarlo. Pero lo sientes, ¿no? El dolor.
Quítame las manos de encima. Ella curvó sus dedos alrededor de su muñeca tratando de clavar sus uñas en su piel tan fuerte como pudo, pero él no parecía sentirlo. Responde la pregunta, Granger, susurró arrastrando su rostro hacia el suyo. Puede que el dolor no sea real, pero lo sientes, ¿no es así? Ella siseó cuando él inclinó su cabeza hacia atrás aún más. El dolor se intensificó mientras luchaba y lo miraba. Ella no lo admitió, no lo haría. Solo se retrocedió y golpeó su pecho hasta que él la soltó. Terminemos con esto. Ella le dio a su pecho un último empujón rencoroso antes de irrumpir en su camino hacia la puerta abierta. Malfoy se rió por lo bajo mientras la seguía. Ya me lo imaginaba. Hermione cruzó la puerta rápidamente, sintiendo que la máscara de demonio se cerraba incómodamente detrás de ella, y entró en un familiar corredor cubierto por piedra. Cerró los ojos y respiró hondo, una vez que cruzó el umbral, disfrutando de ese olor familiar a pergamino y tinta que siempre llenaba el aire en el castillo. Dios lo extrañaba todo sobre la escuela, que había sido un santuario para ella durante años. Por el bien de Salazar, dijo una grave voz irritante detrás de ella. Otro maldito recuerdo de Hogwarts. ¿De verdad, Granger? Sé que alcanzaste tu punto máximo en la escuela, pero esto es un poco patético, incluso para ti. Las manos de Hermione temblaron deseando tener todavía su varita. Sé que estás harto de los recuerdos de Hogwarts. Me lo dijiste ayer, cuando nos vimos. A mí, a Ron y a Harry huir de un perro de 3 cabezas. Me lo dijiste el día anterior cuando me viste casi morir aplastada por el troll de la montaña. Ese recuerdo en realidad no era tan malo. Me gustaría verlo de nuevo. ¿Recuerdas detrás de qué puerta estaba? Y el día anterior a eso, cuando vimos la ceremonia de selección. Se dio la vuelta y se estiró sobre la punta de los dedos de los pies para poder gritarle a la cara. No retrocedió ni una pulgada. En cambio, sus labios se torcieron en la esquina. No te quiero en mi cabeza, más de lo que tú quieres estar aquí. Ya es suficientemente malo que te estés abriendo camino a través de mis recuerdos más rápido de lo que puedo detenerte. Así que ciertamente no necesito que hagas pequeños comentarios sarcásticos. Abrió la boca para responder, pero ella lo interrumpió antes de que pudiera formular una sola sílaba. Ahora, si tan solo te callas la puta boca para que podamos continuar con nuestro pequeño recorrido y pueda sacarte de mi cabeza lo más pronto posible. Sin darle la oportunidad de hacer una réplica maliciosa, Hermione se giró sobre sus talones y marchó por el pasillo. Los pasillos vacíos se habían llenado de estudiantes mientras ella le gritaba, y en poco tiempo notó una cabeza pelirroja, y la siguió, sabiendo que su yo más joven no estaría muy lejos de Ron. Escuchó los tacones de las botas de Malfoy resonar contra la losa mientras la seguía. Aceleró el paso, sabiendo que sus piernas más largas significaría que sería imposible para ella dejarlo atrás. Aún así, eso no le impedía intentarlo. Después de varios minutos de acecho silencioso, su doble más joven se reunió con Ron en el patio. Juro que tu cabello se vuelve más espeso con cada nuevo recuerdo. La túnica de Malfoy roció su mano, mientras estaba de pie a su lado. Los muggles saben lo que son los peines, ¿cierto? Se mordió la lengua hasta que probó la sangre. ¿Vienen los abrigos rojos? Se rió Malfoy cuando una horda de magos vestidos con túnicas rojas y doradas aparecieron desde el arco lejano, todos con escobas, firmemente agarradas en sus manos mientras Harry arrastraba la suya detrás de él. Hermione había olvidado lo incómodo que era Harry en esos años de juventud. Olvidó la forma en la que su flequillo le caía sobre los ojos y su túnica siempre parecía un poco demasiado grande para su cuerpo, delgado. Ella sonrió cuando él se subió las gafas por el puente de la nariz. Hubo un hipo en el paso de las figuras encapuchadas rojas cuando un ejército de túnicas esmeraldas entró al patio. «Good», maldijo por lo bajo. «¿A dónde crees que vas, Flint?» «Práctica de Quidditch», respondió fríamente el líder de las túnicas esmeralda mientras los ejércitos opuestos se detenían uno frente al otro.
Reservé el campo para Gryffindor hoy. Good, sonrió Marcus sacando un trozo de pergamino de su túnica. Tengo una nota. La joven Hermione y Ron arrugaron la nariz mientras avanzaban poco a poco hacia el conflicto. Su cabello increíblemente salvaje rebotaba con cada paso confiado que daba. Ron tragó saliva con nerviosismo mientras la seguía. Aquí viene, sonrió el mortífago a su lado. El pequeño cachorro de león saca las garras y está lista para una pelea. ¿Alguna vez dejas de hablar? Siseó cuando Good tomó el pergamino y comenzó a leer en voz alta. Yo, profesor Severus Snape, por la presente, doy permiso al equipo de Slytherin para practicar hoy por la necesidad de entrenar a su nuevo buscador. Good suspiró pesadamente, molesto, mientras se arrugaba el pergamino en su mano. ¿Tienes un nuevo buscador? ¿Quién? El mar de túnicas esmeraldas y plateadas se abrió para permitir que un chico con cabello rubio blanquecino y una familiar expresión de rencor diera un paso adelante. ¿Malfoy? Preguntó Harry en un tono tan desconcertado y confundido como la expresión que tenía. Así es, dijo el joven Malfoy con orgullo. Y eso no es todo, lo nuevo de este año. Hizo una demostración de apoyar su escoba contra su hombro, asegurándose de que todos notaran la forma en la que la madera perfectamente pulida captaba la luz mientras lo hacía. Los ojos de todos se deslizaron hacia los otros Slytherin y observaron cómo la reacción amanecía en sus jóvenes rostros. Merlín, olvidé lo insoportable que eras. Un pequeño espectáculo, murmuró Hermione. Malfoy se burló. ¿De qué sirve tener cosas bonitas si no puedes enseñarle a los demás y mostrarles tu lugar? Hablas como un verdadero mocoso mimado. Es una Nimbus 2001. Los ojos de Ron estaban muy abiertos como platos mientras estudiaba la escoba. ¿Cómo la conseguiste? El labio de Marcus Flint se curvó. Un regalo del padre de Draco. Verás, Weasley, a diferencia de algunos, mi padre puede pagarlo mejor, se burló el joven Malfoy. Al menos nadie del equipo de Gryffindor compra su lugar, dijo la joven Hermione con una sonrisa. Lo consiguen con su talento. Los ojos de Hermione se deslizaron hacia los de Malfoy mientras observaban lo que sucedió a continuación. Ella vio que su mandíbula se tensaba levemente mientras observaba a su yo más joven dar un paso hacia Hermione. Sus jóvenes ojos grises la miraron de arriba a abajo, y su labio se torció en esa mueca de rencor antes de decir las palabras que definían e hirieron a su yo más joven, tan dolorosamente como la marca del ganado al rojo vivo, y que ella había estado buscando la manera de escapar desde entonces. Nadie pidió tu opinión, pequeña sangre sucia. Hermione era consciente de que su yo más joven se quedó sin aliento. Era consciente de que su yo de hace 13 años estaba temblando por todas partes, y sus ojos estaban nadando mientras luchaba por contener las lágrimas, pero no lo vio. En cambio mantuvo sus ojos en los de Malfoy a su lado. Su expresión estaba en blanco, ilegible, los ojos tan muertos como siempre, pero notó la forma en que se pasó la lengua por el interior de la mejilla, el único defecto en su cara de póker. Pagarás por eso, Malfoy. Ron sacó bruscamente su varita y se paró protectoramente frente a Hermione. En ese momento ella se alegró de que él no lo hubiera hecho. Se alegró por la protección momentánea que su marco más amplio le brindó para poder limpiarse discretamente algunas lágrimas traicioneras, aunque no ahora. Quería que Malfoy viera la forma en que sus palabras la habían afectado ese día. Quería que viera cómo algo tan pequeño como una palabra podía causar tanto dolor como un golpe físico, como una puñalada en el corazón. Después de todo, ¿no es esa palabra lo que se había tratado toda esta guerra? Observaron cómo se desarrollaban los siguientes minutos en silencio, viendo cómo la maldición de Ron fracasaba y la horda de rencorosas capas verdes se reía cuando Ron comenzó a vomitar babosas. «Tenemos que llevarlo a casa de Hagrid», gritó Harry mientras podía un pie al pálido Ron. «Él sabrá qué hacer».
Siguieron mientras los niños arrastraban a Ron a la cabaña al borde de los terrenos de la escuela. Hermione golpeó furiosamente la puerta de madera mientras Harry frotaba círculos tranquilizadores en la espalda de su amigo, antes de que la puerta pudiera abrirse. Hermione giró sobre sus tacones y comenzó a caminar de regreso al castillo. ¿A dónde vas?, Harry gritó mientras ella subía rápidamente la colina. ¡Te necesitamos! He olvidado algo en el castillo, gritó por encima de su hombro. Su voz se quebró ligeramente en la última palabra. Hagrid sabrá qué hacer. Malfoy no dijo una palabra mientras la seguía por la cima de la colina hacia el interior del castillo. La siguieron muy de cerca, hasta los dormitorios de las chicas en la torre de Gryffindor. Su yo más joven abrió la puerta y entró, su rostro torcido en un ceño muy serio mientras buscaban la habitación. Una vez que estuvo satisfecha de que estaba sola, soltó un suspiro entrecortado y se desplomó en su cama con dosel y lloró. El ceño de Malfoy se arrugó cuando dejó caer su rostro entre sus pequeñas manos y sollozó. Sollozaba y sollozaba y sollozaba. Sollozó hasta que su rostro se puso rojo y sus mejillas se empaparon de lágrimas. Observaron en silencio cómo los dormitorios de la niña se llenaban con el sonido de su pequeño llanto ahogado. Había esperado que Malfoy comentara a medias que pasaban los minutos. Esperaba que se riera, que se burlara de ella o al menos hiciera algún comentario cruel. Pero para su sorpresa, él no dijo nada. Ni una maldita palabra. Él solo miraba sin apartar los ojos de su versión más joven mientras ella se retorcía. Lloraba y sollozaba. Hermione notó la forma en la que su mano se cerró en puños a su lado. Ella lo notó, pero no hizo ningún comentario al respecto. Después de lo que parecieron horas, su versión más joven levantó la cabeza y respiró para calmarse. Su rostro estaba rojo y brillante por las lágrimas y ambos permanecieron en silencio, mientras ella se limpiaba las mejillas con las mangas. Respiró hondo por última vez, cerró los ojos con fuerza al exhalar y luego los abrió de nuevo y comenzó a revolver su ropa. Eventualmente su versión más joven encontró lo que estaba buscando, y un poco de tristeza pareció desaparecer de sus rasgos cuando sacó un solo pincel y un lienzo. Se sentó en el suelo con las piernas cruzadas y siguió respirando para tranquilizarse mientras miraba por la ventana y empezaba a pintar el horizonte que se extendía afuera. Bueno, no esperaba eso, dijo Malfoy finalmente con esa sonrisa cruel apareciendo en sus rasgos afilados. ¿Tu pasión por el arte realmente surgió de mí? ¿Te molestó tanto mi comentario? Hermione rechinó los dientes. No te halagues a ti mismo. 14 de enero. ¡Mira quién es! Oh, vienes a ver el espectáculo. Tienes que estar jodidamente bromeando, murmuró Malfoy en voz baja. Redujo el paso y comenzó a arrastrar los talones detrás de él, mientras bajaba por el terraplén. ¿Por qué pensaste en archivar este recuerdo? Tú pequeña y repugnante cucaracha. Tenemos que ver esto. ¿En serio? Hermione se cruzó de brazos y se acomodó contra la piedra detrás de ella, mientras su versión más joven presionaba la punta de su varita en la garganta de Malfoy. No pudo evitar sonreír, cuando su labio inferior empezó a temblar, pero no respondió al mortífago que estaba a su lado. «Eres una pequeña perra vil», murmuró el Malfoy mayor entre dientes. «Y tú eres una idiota insufrible con prejuicios», respondió ella mientras sus ojos se deslizaban para mirarlo. «¿Te he dicho que te odio hoy?» «No desde el desayuno». «Ah, eso significa que estoy retrasada. Lo siento por holgazanear. Solo para evitar cualquier confusión, creo que eres el peor ser humano que jamás haya existido». Malfoy arqueó una ceja. «¿Incluyendo al señor oscuro? Eso es todo un cumplido». «No creo que haya sido clasificado como humano durante mucho tiempo, así que tienes la corona del sadismo por el momento».
Hermione, no. La voz de Ron zumbaba de fondo. Él no vale la pena. Cuando su doble más joven le dio un puñetazo. La versión mayor de Malfoy tentativamente se tocó la nariz. La sonrisa de Hermione creció cuando la cabeza del Malfoy más joven golpeó la piedra detrás de él. El sonido de su cráneo crujiendo por el impacto resonó en el aire. La música más dulce que había escuchado en semanas. «Maldita perra», gruñó en voz baja mientras su yo más joven salía corriendo. «Eso dolió». «Lo sé», Hermione sonrió. «Estaba destinado a hacerlo». «Sabes que me rompiste la nariz ese día, ¿no?» Hermione se mordió el labio para no reírse. «Goyle tardó 40 minutos en restablecerla e incluso no lo hizo correctamente». «Estúpido bastardo», se burló Malfoy. «Mi nariz no dejó de sangrar durante días después». Ahora eso hizo reír a Hermione. Su mano voló para taparse la boca y ahogar su risa, pero sus hombros temblaron y la delató. Malfoy entrecerró los ojos. «Piensas que es divertido, ¿verdad?» «Un poco», se rió, su voz ahogada contra la manga de su chaqueta de punto gris. «Hay algo satisfactorio en una sangre sucia que hace sangrar al gran Draco Malfoy». Su labio se curvó hacia atrás. «Apuesto a que tu padre estaba furioso». «No se lo dije». Ahora fue el turno de Hermione de levantar una ceja. ¿Demasiado vergonzoso? Pasó la lengua por el interior de su mejilla y rápidamente cambió de tema. «Me mostraste ese recuerdo a propósito, ¿no?» Hermione se encogió de hombros. Sus ojos se movieron hacia atrás para ver a su yo más joven hablar con Harry y Ron. Merlín, su cabello realmente se veía horrible en la parte de atrás. «¿Por qué?», preguntó Malfoy. Observó el brillo frío en sus ojos antes de responder honestamente. «Quería ver si te haría daño». Malfoy no parecía tener una respuesta para ello, así que en lugar de eso solo la miró, y un escalofrío involuntario le recorrió la espalda. «Quería ver si este recuerdo, que obviamente fue profundamente vergonzoso para ti, te lastimaba tanto como me lastimaste a mí». Hubo un latido de silencio antes de que él preguntara. «¿Y crees que lo hizo?» «No», respondió ella rápidamente. «No tanto como quería». «¿Hay algún recuerdo tuyo que creas que pueda lastimarme?» Hermione tragó saliva. Pero antes de que pudiera responderle, el recuerdo comenzó a desvanecerse a su alrededor. Los colores se distorsionaron y el paisaje comenzó a torcerse y girar sobre sí mismo. Hubo un destello de luz blanca antes de que aterrizaran de nuevo en su habitación. Agarró uno de los postes de su cama para apoyarse antes de que comenzara a toser y ahogarse. Esto era completamente normal. La fuerza de su magia intrusiva siempre la dejaba con la sensación de que le habían quitado el aire de los pulmones. Pero físicamente nunca tosió sangre, no como lo hizo hoy. Bueno, eso era nuevo. Hermione se acurrucó sobre sí misma. Colocó la planta de su mano contra su pecho mientras gruesos cúmulos de sangre subían por su garganta y salían por su boca. Pareció continuar durante años. Se sintió como si hubiera pasado horas antes de que pudiera llegar algo de aire a sus pulmones. Una vez que su tos se convirtió en un silencioso jadeo, las rodillas de Hermione se tambalearon tan intensamente que se dejó caer en la cama. Sentarse fue una lucha. La vertiginosa presión en su cabeza hacía casi imposible no caerse. Mantuvo los ojos en la alfombra mientras trataba de estabilizar su respiración. Se le cortó la respiración cuando una mano fría le agarró la barbilla y sus ojos se dispararon para encontrarse con un par de ojos grises que la miraban fijamente. Estaba mucho más cerca de lo que esperaba. Estaba arrodillado frente a ella y había un ligero surco en su frente. Incluso en esta postura, su alta figura lo colocaba a la altura de los ojos de ella y por razones que no entendía, no podía obligarse a apartar la mirada de él o alejarlo. Quizás fue la pérdida de sangre o el insoportable dolor de cabeza, quizás ambos.
Su pecho se sonrojó, y cuando sintió que el frío pulgar de Malfoy le acariciaba la boca y la mejilla, presumiblemente limpiando parte de la sangre que se había acumulado allí, su mano era más suave de lo que ella imaginaba que sería. El agarre con el que la sostenía era suave. Sus ojos nunca dejaron los de ella. Los segundos pasaron y cuando su respiración finalmente comenzó a volver a la normalidad, también lo hicieron su fuerza y su pensamiento racional. «No me toques», trató de sisear mientras se apartaba de su toque, pero sonaba débil y poco convincente, incluso para sus propios oídos. Él soltó su barbilla y la pérdida de contacto se sintió extraña, hueca, su piel casi picada con la necesidad de contacto de nuevo. Se paró frente a ella y desterró la mancha de sangre con el movimiento de su varita. «¿Romy?» «Sí, señor», preguntó el elfo mientras entraba en la habitación. «Tráele a Granger un poco de porción Pepperpot», ordenó Malfoy, sus fríos ojos todavía incómodamente fríos en los de ella. «Y un poco de poción para reponer la sangre». «Por supuesto, señor. ¿Necesita la señorita Granger alguna de las pociones especiales de la señora Sabini?», preguntó Romy. «¿O las normales?». La mandíbula de Malfoy se tensó, irritada, como si Hermione no debiera de escuchar eso. Las normales servirán. Y ve rápido». «Por supuesto», tartamudeó el elfo, de ojos verdes, mientras jugueteaba con los bordes de la funda de almohada. «De inmediato, Romy regresará». «Y tráele algo de comer». «Sí, señor». El elfo chasqueó los dedos y desapareció de su habitación. Hermione miró fijamente a Malfoy. Él aún no le había quitado los ojos de encima. Se aclaró la pérdida de sangre. Giró sobre sus talones y comenzó a caminar hacia la puerta, pero se detuvo cuando sus manos se cerraron alrededor de la marija. «Y Granger, ¿sí?» «Si vas a pintar mi pared con tu obra de arte, haz que sea algo más cautivo que un lago y árboles».